Equipo 5, Física de semiconductores. En electrónica, un buen conductor es aquel que permite el paso de corriente con facilidad. ¿Y qué determina eso? Su estructura atómica. Tomemos como ejemplo el cobre, uno de los mejores conductores conocidos. El átomo de cobre tiene 29 protones en su núcleo y 29 electrones distribuidos en capas u orbitales. Los primeros 3 orbitales contienen 28 electrones, y el último, llamado orbital de valencia, tiene 1 electrón. Ejemplo práctico, imagina un cable de cobre. Cada átomo tiene ese electrón de valencia listo para moverse. Si conectas una batería, esos electrones se alinean y fluyen como una fila de personas pasando una pelota de mano en mano. Cada electrón se mantiene en su órbita gracias a un equilibrio entre la fuerza centrífuga de su movimiento y la atracción del núcleo. Este equilibrio crea orbitales estables, similares a satélites orbitando la Tierra. Definimos la parte interna del átomo como el núcleo más los orbitales internos. En el cobre, esta parte tiene una carga neta de +1, porque hay 29 protones y 28 electrones internos. El electrón de valencia está débilmente atraído por esta parte interna. Debido a esa débil atracción, una fuerza externa, como una pequeña tensión eléctrica, puede liberar fácilmente ese electrón. Este electrón se convierte en un electrón libre, capaz de moverse de un átomo a otro, generando corriente. Ejemplo real, cuando enciendes una lámpara, la corriente fluye porque millones de electrones libres en el cable de cobre se mueven en respuesta al voltaje. Incluso una pila AA puede iniciar ese movimiento. Entender la estructura del cobre nos permite comprender por qué los conductores permiten el paso libre de corriente. Pero no todos los materiales se comportan así. Aquí es donde entran los semiconductores, como el germanio y el silicio. Tema 2.2 Semiconductores. Un semiconductor es un material que no conduce tan libremente como el cobre, pero tampoco bloquea la corriente como un aislante. Su capacidad para conducir depende de condiciones como la temperatura, el voltaje o el dopaje. El germanio fue el primer material usado en dispositivos semiconductores. Tiene 4 electrones en su orbital de valencia, lo que le permite formar enlaces covalentes. Pero tiene una desventaja, deja pasar corriente en sentido inverso, incluso cuando no debería. El silicio reemplazó al germanio por varias razones. Es más abundante. Tiene mejor estabilidad térmica. Su corriente inversa es mucho menor. Permite integración a gran escala en chips y circuitos. Lupa ejemplo real. Tu celular, tu computadora y hasta tu refrigerador inteligente tienen chips de silicio. Sin este material, la electrónica moderna no existiría. Germanio vs silicio, comparación rápida. Electrones de valencia, ambos tienen 4 flechas apuntando hacia la derecha, permiten enlaces covalentes. Corriente inversa. Germanio, alta, menos control. Silicio, baja, más confiable, estabilidad térmica. Germanio, sensible al calor. Silicio, resistente y estable. Disponibilidad. Germanio, escaso. Silicio, abundante, segundo elemento más común en la Tierra. Aplicaciones. Germanio, limitado a usos específicos. Silicio, base de toda la electrónica moderna. Mientras que los conductores como el cobre permiten el paso libre de corriente, los semiconductores como el silicio controlan cuándo y cómo fluye esa corriente. Ese control es lo que permite crear interruptores, sensores, procesadores y memoria digital. Lupa aplicación final. Cada vez que haces clic en tu celular, un semiconductor decide si deja pasar la señal o no. Así, pasamos de entender cómo fluye la corriente a dominar cómo se controla. Mientras que, en los aislantes no todo material permite el paso de corriente. Algunos están diseñados para bloquearla completamente, son los aislantes. En el siguiente tema veremos cómo su estructura atómica impide que los electrones se liberen, y por qué son esenciales para proteger, separar y dirigir la corriente en cualquier sistema electrónico. Tema 2.3 Cristales de silicio. El silicio cristalino es la base física de los semiconductores modernos. Cuando los átomos de silicio se unen, forman una estructura ordenada y repetitiva, conocida como red cristalina. Cada átomo comparte sus 4 electrones de valencia con sus vecinos, creando enlaces covalentes estables. Imagina una malla tridimensional perfecta, como un panal de abejas, pero hecha de átomos. Esa red es lo que permite que el silicio conduzca o bloquee corriente según cómo se le modifique. Para que el cristal funcione en electrónica, debe ser extremadamente puro. Luego se le agregan átomos de otros elementos, como fósforo o boro, en un proceso llamado dopaje.
Esto altera la estructura y permite que el silicio tenga electrones libres o huecos, según el tipo de dopaje y en un ejemplo técnico, en un chip de computadora, el silicio dopado forma regiones tipo N y tipo P. Estas zonas permiten crear transistores, que son los interruptores básicos de la lógica digital. Los cristales de silicio se usan en paneles solares, donde la red cristalina convierte luz en electricidad. Microprocesadores, donde millones de transistores se integran en una sola oblea de silicio. Ejemplo práctico. Cada vez que enciendes tu celular o tu laptop, estás usando un cristal de silicio que fue dopado, cortado, pulido y conectado para procesar millones de señales por segundo. El silicio no solo es abundante, su capacidad para formar cristales estables y modificables lo convierte en el corazón físico de la electrónica moderna. Tema 2.4 Semiconductores intrínsecos. ¿Qué es un semiconductor intrínseco? Un semiconductor intrínseco es un material puro, como el silicio, donde todos los átomos son del mismo tipo. A temperatura ambiente, se comporta casi como un aislante, pocos electrones tienen energía suficiente para liberarse. Liberación de electrones. La energía térmica puede liberar un electrón del orbital de valencia. Este electrón se convierte en electrón libre, dejando un hueco en su lugar dentro del cristal. Movimiento de huecos. El hueco no es una partícula, pero puede moverse. ¿Cómo? Otro electrón cercano lo llena, dejando un nuevo hueco atrás. Así, el hueco avanza en sentido contrario al electrón. Conclusión. Este fenómeno permite la conducción eléctrica en semiconductores puros. Es la base del funcionamiento de dispositivos como diodos y transistores. Tema 2.5 Dos tipos de flujos. En un semiconductor, existen dos tipos de flujo de carga. El flujo de electrones libres. El flujo de huecos. Ejemplo. Imagina una autopista con dos carriles, uno para autos rojos, electrones, y otro para autos azules, huecos moviéndose en direcciones opuestas. Flujo de electrones libres. Los electrones libres se generan cuando la energía térmica los libera del orbital de valencia. Estos electrones se mueven hacia el terminal positivo, creando corriente. Ejemplo, como si una canica rodara cuesta abajo hacia una zona positiva, empujada por la energía térmica. Flujo de huecos. Cuando un electrón llena un hueco, deja otro hueco atrás. Este proceso hace que el hueco avance en dirección contraria al electrón. Ejemplo, como si en una fila de sillas vacías, cada persona se moviera a una posición, dejando el hueco atrás. El hueco parece moverse hacia adelante. Conclusión técnica. Aunque los huecos no son partículas reales, su movimiento es equivalente a una corriente positiva. La combinación de ambos flujos permite la conducción eléctrica en semiconductores. Ejemplo, como si dos engranes giraran en sentidos opuestos, pero juntos impulsaran el mismo mecanismo. Tema 2.6 Dopaje de un semiconductor. ¿Qué es el dopaje? El dopaje es el proceso de añadir impurezas a un semiconductor puro, como el silicio, para modificar su conductividad eléctrica. Ejemplo, imagina un bloque de silicio perfectamente ordenado. Al agregarle átomos extra, como fósforo o boro, su comportamiento cambia. Dopaje tipo N, electrones libres. Al añadir fósforo, que tiene 5 electrones de valencia, uno de esos electrones queda libre. Este electrón puede moverse por el cristal, aumentando la conductividad. Ejemplo, como si alguien trajera una silla extra a una fila, ese asiento libre permite más movimiento. Dopaje tipo P, huecos. Si se añade boro, que tiene solo 3 electrones de valencia, se genera un hueco, un espacio donde falta un electrón. Ese hueco puede moverse al ser ocupado por electrones vecinos. Ejemplo, como una fila con una silla vacía, cada persona se mueve una posición, y el hueco parece desplazarse. Comparación entre tipo N y tipo P. El tipo N aporta electrones libres. El tipo P genera huecos móviles. Ambos permiten el flujo de corriente, pero con portadores distintos. Ejemplo, como si en un tablero, las fichas rojas se movieran por exceso de piezas, y las azules por espacios vacíos. Conclusión: el dopaje transforma un semiconductor intrínseco en extrínseco, permitiendo controlar su conductividad. Ejemplo, gracias al dopaje, podemos fabricar diodos, transistores y sensores que hacen posible la electrónica moderna. Tema 2.7 Dos tipos de semiconductores extrínsecos. ¿Qué es un semiconductor extrínseco? Un semiconductor extrínseco es aquel que ha sido dopado para modificar su conductividad. Puede tener exceso de electrones libres o exceso de huecos. Por eso existen dos tipos, tipo N y tipo P. Semiconductor tipo N se obtiene al dopar silicio con un átomo pentavalente, como el fósforo.
Los electrones libres son los portadores mayoritarios. Los huecos son minoritarios. Gráfico tendencia ascendente bajo tensión, los electrones se mueven hacia la izquierda, y los huecos hacia la derecha. Ejemplo, como si muchas fichas rojas avanzaran por un tablero, mientras unas pocas azules se mueven en sentido contrario. Semiconductor tipo P se forma al dopar silicio con un átomo trivalente, como el boro. Los huecos son los portadores mayoritarios. Los electrones libres son minoritarios. Bajo tensión, los huecos se mueven hacia la derecha, y los electrones hacia la izquierda. Ejemplo, como si muchas fichas azules avanzaran por un tablero, mientras unas pocas rojas se deslizan en sentido opuesto. Conclusión: ambos tipos permiten el flujo de corriente, pero con portadores distintos. Tipo N. Flujo de electrones. Tipo P. Flujo de huecos. Ejemplo final. Como dos caminos paralelos con tráfico en direcciones opuestas, pero ambos conectados al mismo sistema eléctrico. Tema 2.8. El diodo no polarizado. ¿Qué es un diodo no polarizado? Un diodo no polarizado es un componente semiconductor formado por la unión de dos materiales. Silicio tipo P con huecos, silicio tipo N con electrones libres. En este estado, no se ha aplicado ninguna tensión externa. Formación de la zona de deflexión: al unir los dos materiales, los electrones del lado N se difunden hacia el lado P, y los huecos del lado P hacia el lado N. Esto provoca recombinaciones en la zona de contacto, dejando iones fijos que ya no pueden moverse. Candado esta zona sin portadores móviles se llama zona de deflexión. Ejemplo, como si dos grupos de personas intercambiaran lugares en una frontera, pero al hacerlo, dejan objetos pesados que bloquean el paso. Barrera de potencial: los iones fijos generan un campo eléctrico interno que se opone a la difusión de más portadores. Este campo forma la barrera de potencial, que impide el paso de electrones y huecos. Gráfico tendencia descendente. Resultado: el diodo no conduce corriente, como si estuviera apagado. Ejemplo, como si se colocara una pendiente cuesta arriba entre dos zonas, los portadores no tienen suficiente energía para subirla. Equilibrio interno sin polarización: en ausencia de tensión externa, el campo interno mantiene el equilibrio. Los electrones no pueden cruzar hacia el lado P, los huecos no pueden cruzar hacia el lado N. Gráfico tendencia descendente: el diodo se comporta como un interruptor abierto. Ejemplo, como una puerta cerrada con imanes en ambos lados, los objetos se acercan, pero el campo magnético los mantiene separados. Conclusión: el diodo no polarizado es una unión entre materiales tipo P y tipo N sin tensión aplicada. Al unirse, los portadores se difunden y se recombinan en la zona de contacto, formando la zona de deflexión. Esta región queda sin portadores móviles y genera una barrera de potencial que impide el paso de corriente. El diodo permanece en equilibrio, como un interruptor abierto. Este estado inicial es clave para entender cómo responde el diodo cuando se le aplica tensión, lo que se aborda en el siguiente tema: la polarización directa. Tema 2.9. Polarización directa. ¿Qué es la polarización directa? Cuando conectamos una batería al diodo con el positivo al material tipo P y el negativo al tipo N, se dice que el diodo está polarizado en directa. Esta conexión reduce la barrera interna que impedía el paso de corriente. ¿Qué ocurre dentro del diodo? La zona de deflexión se estrecha. Los electrones libres del lado N son empujados hacia la unión. Los huecos del lado P también se acercan. Ambos cruzan la unión y se recombinan, generando flujo de corriente. El flujo de electrones libres. Los electrones libres se mueven desde el lado N hacia el lado P. Al cruzar la zona de agotamiento, se recombinan con huecos. Este movimiento continuo forma una corriente eléctrica. Ejemplo cotidiano, como si gotas de agua pasaran por una manguera. Si la presión voltaje es suficiente, el flujo es constante. El flujo de un electrón. Un solo electrón sale del terminal negativo de la batería. Entra al material tipo N, cruza la zona de agotamiento. Se recombina con un hueco en el lado P, otro electrón lo reemplaza desde la batería. Resultado eléctrico. El diodo conduce corriente. Se comporta como un interruptor cerrado. Mientras el voltaje sea mayor que la barrera, -0.7 V en silicio, el flujo se mantiene. Ejemplo cotidiano, como encender una lámpara. Si la batería tiene suficiente carga, la luz se mantiene encendida. Tema 2.10. Polarización inversa. ¿Qué es la polarización inversa? Cuando conectamos el positivo al material tipo N y el negativo al tipo P, el diodo queda polarizado en inversa. Esto refuerza la barrera de potencial y bloquea el paso de corriente. Ensanchamiento de la zona de deflexión. Al aplicar polarización inversa, los portadores mayoritarios se alejan de la unión PN.
Esto provoca que la zona de depleción se ensanche, aumentando el campo eléctrico interno. La barrera se vuelve más fuerte, como una frontera ampliada. Corriente de portadores minoritarios. Aunque los mayoritarios no cruzan, los portadores minoritarios, electrones en P y huecos en N, sí pueden hacerlo. Esta corriente es muy pequeña, pero existe. Se llama corriente inversa de fuga. Ejemplo cotidiano, como gotas que se filtran por una grieta, no es flujo real, pero hay movimiento mínimo. Corriente superficial de fuga. Además de los portadores minoritarios, puede haber corriente superficial por impurezas o humedad en el encapsulado del diodo. Esta corriente también es muy baja, pero puede afectar en condiciones extremas. En polarización inversa, el diodo se conecta con el positivo al tipo N y el negativo al tipo P. Esto ensancha la zona de depleción, alejando los portadores mayoritarios y bloqueando el paso de corriente. Solo fluye una corriente mínima de fuga, causada por portadores minoritarios y por la superficie del diodo. Si el voltaje inverso sigue aumentando, el diodo puede entrar en ruptura, fenómeno que se aborda en el siguiente tema. Tema 2.11 Disrupción. ¿Qué es la ruptura? La ruptura ocurre cuando la tensión inversa aplicada supera el límite seguro del diodo. Ese límite se llama tensión de disrupción, y suele ser mayor a 50 V en diodos rectificadores. Una vez alcanzado, el diodo deja de bloquear y comienza a conducir fuertemente. ¿Qué provoca la ruptura? El fenómeno se debe al efecto de avalancha. La corriente inversa de portadores minoritarios aumenta con la tensión. Los portadores ganan velocidad y colisionan con átomos del cristal. Estas colisiones liberan electrones de valencia, creando nuevos portadores. El proceso se multiplica geométricamente, generando una corriente intensa. Ejemplo cotidiano, como una bola de nieve que crece al rodar cuesta abajo, cada impacto genera más masa. Zona de depleción en ruptura. La zona de depleción se vuelve inestable. Los electrones acelerados liberan más electrones, que a su vez liberan otros. El número de portadores crece exponencialmente, y el diodo ya no bloquea. ¿De qué depende la tensión de ruptura? Depende del nivel de dopaje del diodo. Está especificada en las hojas de características del componente. Es un parámetro crítico para evitar daños permanentes. Tema 3.1 Ideas básicas. Linealidad vs no linealidad. Una resistencia es un dispositivo lineal, su gráfica corriente-tensión es una línea recta. Un diodo es no lineal, su gráfica tiene forma curva por la barrera de potencial. Si la tensión es menor que la barrera, la corriente es mínima. Si la tensión supera la barrera, la corriente aumenta rápidamente. Símbolo y encapsulado. El símbolo del diodo es una flecha que va del ánodo P al cátodo N. El cátodo se identifica con una banda de color. Existen múltiples encapsulados, Do41, Tu220, SOD57, entre otros. Circuito básico y polarización. En polarización directa, positivo al ánodo, negativo al cátodo, flecha apuntando hacia la derecha, el diodo conduce. En circuitos complejos, se puede usar el teorema de Thevenin para simplificar y analizar la polarización. La corriente fluye en la dirección de menor resistencia, que coincide con la flecha del diodo, si usamos corriente convencional. Región directa e inversa. En directa, la corriente no aumenta hasta superar la tensión umbral, -0.7 V en silicio, -0.3 V en germanio. En inversa, la corriente es casi nula hasta alcanzar la tensión de disrupción, donde ocurre el efecto de avalancha. Tensión umbral y resistencia interna. La tensión umbral es el valor mínimo de tensión a partir del cual el diodo comienza a conducir de forma significativa. En diodos de silicio, es aproximadamente 0.7 V. En diodos de germanio, es más baja, 0.3 V, lo que puede ser útil en aplicaciones especiales. Una vez superada esta barrera de potencial, la corriente aumenta rápidamente. Esto se debe a que lo único que se opone al flujo es la resistencia óhmica de las zonas P y N del diodo. Corriente máxima en directa. Si la corriente es demasiado alta, el diodo se calienta y se daña. Las hojas de características indican el valor máximo, ejemplo, 1N456 flecha apuntando hacia la derecha 135 mA. Ya vimos que el comportamiento real de un diodo depende de factores como la tensión umbral, la resistencia interna y el nivel de dopaje. Sin embargo, en muchos análisis prácticos no es necesario considerar todos esos detalles. Para simplificar el estudio de circuitos, se utiliza una aproximación útil y directa, el modelo del diodo ideal. Tema 3.2 El diodo ideal.
¿Qué es rectificar? Rectificar es convertir corriente alterna K en corriente directa, CD. El diodo permite esta conversión al dejar pasar corriente en una sola dirección. Gráfico visual sugerido. Una onda senoidal entrando al circuito, solo semiciclo positivo sale. Rectificador de media onda. Usa un solo diodo para bloquear el semiciclo negativo de la señal K. Solo se aprovecha la mitad de la energía disponible. Curva característica en región directa. La gráfica IDVS. V demuestra cómo responde el diodo cuando se le aplica tensión directa. Por debajo de 0.6 V, la corriente es casi nula, el diodo está cerrado. Entre 0.6 V y 0.7 V, comienza a conducir, se supera la barrera de potencial. Por encima de 0.8 V, la corriente crece rápidamente y la curva se vuelve casi lineal. Aproximaciones y modelo ideal. Para análisis rápidos, se usa el modelo ideal del diodo. En directa, se comporta como un conductor perfecto, resistencia cero. En inversa, como un aislante perfecto, resistencia infinita. Tensión umbral típica en silicio, 0.7 V. Tema 3.3 La segunda aproximación. ¿Por qué usar la segunda aproximación? La aproximación ideal es útil para detectar fallas, pero no siempre basta. Cuando se requiere conocer valores más precisos de corriente y tensión, se usa la segunda aproximación. Esta aproximación considera la barrera de potencial de 0.7 V como un umbral fijo. Modelo eléctrico y comportamiento. La segunda aproximación representa al diodo como un interruptor en serie con una fuente de tensión fija de 0.7 V. Si la tensión de Thevenin 0.7 V flecha apuntando hacia la derecha, el interruptor se cierra y el diodo conduce. Una vez que conduce, la tensión en el diodo se mantiene en 0.7 V, sin importar la corriente. Tema 3.4 La tercera aproximación. ¿Qué añade la tercera aproximación? La tercera aproximación incorpora la resistencia interna del diodo, RB. Una vez que el diodo comienza a conducir V de 0.7 V, la tensión no se mantiene fija. En cambio, aumenta linealmente con la corriente, debido a la caída de tensión en RB. Modelo equivalente y regla de simplificación. El circuito equivalente incluye tres elementos en serie. Un interruptor que se activa a partir de 0.7 V. Una fuente de tensión fija de 0.7 V. Una resistencia interna RB. Llave inglesa fórmula clave, VD igual a 0.7 V más ID RB.